Hola, buenos días. Mi nombre es Orlando Líbanos y el día de hoy les voy a dar un webinar acerca de protocolos de atención en pacientes de odontología. Muy bien. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Doc, sí se ve. Se ve borrosa, ¿no? Sí. Vámonos. Muy bien, entonces vamos a empezar porque en nuestro tiempo en Zoom es limitado. Entonces, les voy a hablar acerca de protocolos de atención primaria en odontología para mi taller de TICS de la maestría. Muchas gracias por estar aquí presentes y como les comentaba, el día de hoy les voy a hablar acerca de la naturaleza, la prevención y las consecuencias de las enfermedades bucodentales, básicamente con un enfoque de correlación entre la salud oral y sistémica. Sabemos que nuestro cuerpo está íntimamente interconectado, está relacionado cada una de las partes, cada uno de los sistemas. Entonces, la salud oral, la boca, no está independiente del resto de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que, todo lo que le afecte a nuestra cavidad oral va a afectar al resto de nuestro sistema. Entonces, es importante aprender el papel de la prevención de las enfermedades bucodentales para abordar los problemas bucodentales que se encuentran con frecuencia y trabajar como parte de un equipo interprofesional, interdisciplinario, para promover la salud bucodental. El dentista no debe de estar aislado del resto de las especialidades si queremos que nuestro paciente recupere su equilibrio, su homeostasis en general de nuestro paciente. Entonces, antes de hablar un poco de protocolos de atención, con respecto a las enfermedades, debemos de hablar lo que es la salud bucal. La salud bucal, doctores, en su definición de la OMS, nos dice que es la ausencia de enfermedades, la presencia de bienestar de bucal, de encías, de dientes, de lenguas saludables, la capacidad de hablar, de masticar, de disfrutar de la comida y de sonreír. Esta básicamente es la definición que nos da la OMS con respecto a salud bucodental. Pero realmente sabemos que no es solamente hablar de la ausencia de enfermedad, sino también estar libre de dolor en la boca, en el rostro, en el cáncer bucal, en la garganta, en las infecciones, llagas bucales, enfermedad periodontal, en las encías, caries, pérdida de dientes, de otras enfermedades y trastornos que van a limitar la capacidad del paciente, capacidades como ya dijimos de hablar, de masticar, de disfrutar de la comida, de sonreír. Todo esto nos ayuda a un bienestar general de nuestro paciente. Entonces, como les digo, tenemos que hablar no solamente de la cavidad oral, sino de todo el aparato estomatognático, garganta, estómago, boca y libres de dolor, que yo creo que bueno, es la principal causa por la cual van a estar presentes los pacientes en nuestro consultorio. Entonces, debemos de recordar que el dolor oral está relacionado íntimamente, pues, desde el rendimiento escolar, deficiencia en los niños con respecto a su labor, y bueno, sabemos no solo en los niños, también en los adultos, va a afectar pérdidas del trabajo, para cuidarse de sí mismo, de sus hijos, los va a afectar económicamente, el descuido dental va a afectar los trabajos, porque va a haber deserción, falta laboral, deserción escolar, dificultad al masticar. Si los pacientes tienen dolor, van a hacer que su alimento no generen suficiente bolo para que puedan tener una nutrición adecuada. Entonces van a tener problemas nutricionales, desde los que ya hemos visto, que serían los principales, como dejen agrego a alguien más. Muy bien.
desde diarrea, estreñimiento, hasta pirosis, regurgitaciones, disfagias, todo este tipo de complicaciones que va a afectar la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, sabemos que todo este tipo de consecuencias que se puede llegar a presentar ha sido ampliamente estudiada en un informe sobre salud bucal que han hecho en convenciones de cirugía general por médicos que antes no le daban el peso específico que la salud bucodental tenía, como que a los dentistas nos llegaban a relegar, decían que la boca es como que muy apartado y no influye tanto en el estado general de nuestro paciente, en la calidad sistémica de estos individuos. Entonces, han visto que realmente este tipo de enfermedades, de padecimientos bucales, pues realmente sí van a afectar mucho la calidad de vida de nuestro paciente. ¿A qué conclusiones llegaron, por ejemplo, en este informe? El cuidado dental es la necesidad de salud insatisfecha más común presente. Sabemos que la caries es ese padecimiento que se llega a presentar más comúnmente por encima de cualquier otro padecimiento. Entonces, hay que darle un cuidado dental que muchas veces es insatisfecha porque los pacientes igual no tienen cultura de prevención y hasta que el dolor no llega a ser insoportable, no es que se llegan a presentar a la consulta dental para poder atenderse. También nos dice que la enfermedad bucal puede afectar negativamente la salud sistémica. Como hemos visto en la actualidad, pues realmente ya se le da un mayor peso específico a los padecimientos, a las enfermedades bucales. Se han hecho en la actualidad muchos estudios con respecto a lo que son, por ejemplo, la enfermedad periodontal y su relación con la salud sistémica. Sabemos que este tipo de patógenos periodontales van a afectar negativamente la salud sistémica en varios ámbitos. En cuanto los patógenos periodontales entran al torrente sanguíneo, pues sabemos que tienen vía libre para poder irse a todo el cuerpo. De las principales enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias como EPOC, fiebre reumática, artritis reumatoide, problemas de inflamación, obesidad, con la diabetes mellitus. Entonces, recientemente se han hecho o se le ha dado mayor auge a este tipo de padecimientos y han surgido estudios recientes con mayor, mayor alcance con respecto a su información que puede llegar a afectar este tipo de patógenos. Además, nos dice también, gran parte de las enfermedades bucales se pueden prevenir o al menos controlar. Sabemos que el tener una adecuada higiene bucal puede hacer que nuestro biofilm no llegue a crecer niveles alarmantes. Lo podemos controlar, que esta flora microbiana de nuestra cavidad oral, de nuestra cavidad bucal, tenga niveles aceptables. Nunca nos vamos a deshacer de ella, siempre debe de estar presente en cantidades adecuadas, pues nos ayuda con nuestra digestión, pero cuando esta higiene es deficiente, estos patógenos se salen de control y nos va a provocar negativamente a nuestra salud sistémica. Además, también nos dice que existen profunda disparidad en la salud bucal y el acceso a la atención todos, para todas las enfermedades. Sabemos que realmente las condiciones que existen en nuestro país, mucho es por la cultura, pero a veces también el poder tener acceso a tratamientos que sean los más actuales, los de mayor novedad, pues a veces no están disponibles o al alcance para todos. Esta profunda disparidad,
sesgo con respecto a la economía, que más de la mitad de nuestra población vive en extrema pobreza, hace que el acceso para la atención sea deficiente para todos. El poder tener una atención de calidad, pues no llega a ser fácil para todo el mundo. Y bueno, además nos dice que la atención interdisciplinaria es necesaria para lograr salud bucal y general óptima. Realmente también nosotros como dentistas a veces no llegamos a utilizar la interconsulta. Intentamos nosotros resolver todo el problema que tiene nuestro paciente y a veces, como lo comentamos, sabemos que este tipo de padecimientos pues no solamente está limitado a la boca. El que tenga problemas digestivos, el que tenga problemas respiratorios o cardiovasculares, debe hacer que nosotros también nos preocupemos por la salud en general de nuestro paciente. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, también debemos de tener el criterio para poder remitir a nuestro paciente para buscar el bienestar biopsicosocial, la salud holística, completa, que esté satisfecho nuestro paciente en su salud en general. Entonces, es importante que no nos limitemos nosotros a quitar caries, sacar dientes, revisar su cavidad oral. No, sabemos que aquí podemos detectar la mayoría de los padecimientos que puede llegar a tener nuestros pacientes. Los primeros signos y síntomas que llega a tener nuestro paciente se van a denotar en la cavidad oral. Entonces, es importante que nosotros demos aviso a su, ya sea médico de cabecera o su médico general, para que pueda atenderse sistémicamente nuestro paciente en general. Muy bien. Entonces, hablando de las estadísticas, nos hablan de la prevalencia de la salud, de una mala salud bucal. La caries dental, pues, es la enfermedad crónica más común en la infancia. 1 de cada 5 niños entre la edad de 5 y 15 años tienen al menos un diente cariado sin tratar. Entonces, estamos hablando de que la caries dental, pues, va a ser de la enfermedad más común presente a nivel de población mundial. De hecho, a nivel de población mundial, doctores, el 90% de la población mundial va a padecer algún problema de salud bucodental, no solamente caries, sino enfermedades gingivales o cáncer, etcétera. Entonces, hablamos que en todo el mundo el 90% de la población va a tener algún problema de salud bucal. Entre esos, pues, como ya lo dijimos, el más común va a ser la caries. Además de tratamientos dentales, gastos del hogar, la caries, como les digo, es una enfermedad que si nosotros podemos prevenirla, entre más logremos prevenirla, pues va a ser menor el costo. Entre cuanto mayor sea la afección, pues va a ir aumentando el costo. La otra de los padecimientos que les mencionaba es la periodontitis. Esta va a afectar a casi el 50% de los adultos. ¿Qué va a ser o cuál va a ser problemas de esto? Pues consumo de azúcares alto, la falta de calcio, la mala higiene diaria, pues nos va a provocar este tipo de padecimientos. En el mundo, doctores, sabemos que los dentistas no son bien vistos. Las estadísticas nos hablan que el 10% de la población mundial pues va a tener temor o ansiedad a asistir con un profesional de la salud, con un dentista.
Realmente yo creo que las estadísticas son mayores, no es el 10% del mundo. Muchos de nuestros pacientes que llegan a nuestra consulta, pues realmente llegan con miedo al principio. Ya es cuestión y labor de nosotros disminuir esos niveles de ansiedad que va a presentar nuestro paciente en la consulta para que podamos ganar esa confianza y establecer una adecuada relación médico-paciente y que nuestros tratamientos lleguen a buen término. Generar en ellos buenos hábitos, que tengan visitas periódicas con nosotros, pues todo esto nos va a ayudar para generar cultura de prevención con nuestros pacientes. Y uno podría pensar que yo como dentista necesito que mi paciente pues se descuide y que venga por tratamientos que estén cada vez peores para que yo pueda cobrar más caro. Realmente no tiene que ser, porque de esa manera también la cultura de la prevención es, altamente, doctores, altamente factible, altamente remunerable. Entonces, no porque nuestros pacientes o todas las personas tengan cultura de la prevención, se va a acabar lo que es nuestra práctica. Realmente no es así, ni tiene por qué ser así, ni nosotros deberíamos de tener, pues, esa consulta. Nos dice que el número de dentistas distribuidos en el planeta, doctores, es alrededor de un dentista por cada 3,000 habitantes. Entonces, realmente, aunque cada vez salen más, más cirujanos dentistas, más profesionales de la salud, existen más escuelas, realmente alcanza o existe para todos, doctores. Si ustedes son buenos profesionales de la salud, trabajan con ética, con profesionalismo, realmente este tipo de datos o de información no debería de llegar a preocuparnos. Muy bien. Y hablando del tercer padecimiento más común, que lo que es el cáncer, los cánceres orales. Realmente el cáncer oral a nivel del mundo llega a ser el número 8 con respecto a los cánceres que se llegan a presentar en la población. Hablando de la población de Estados Unidos, 9,700 muertes al año son producidas por este tipo de cánceres. 50,000 cánceres orales se diagnostican anualmente y se presenta 1,1 muertes por hora. Esto porque, como les decía, los cánceres pueden llegar a o tener una alta probabilidad de que se lleguen a controlar o se lleguen a curar, pero como no tenemos cultura de la prevención y más en la cavidad oral, no lo pueden llegar a detectar en etapas tempranas. Ya cuando lo detectan es en etapas tardías y es por eso que se da esta estadística de muertes al año. Esto, como les digo, es en Estados Unidos, pero realmente no es tan alejado de lo que se puede llegar a presentar aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando que las consecuencias económicas y sociales del dolor bucal, la caries dental y la pérdida de dientes son de gran alcance y pueden resultar en un estigma social. La caries dental y la pérdida de dientes pueden provocar desde problemas estéticos y de autoimagen, y como ya lo vimos, este tipo de problemas estéticos y de autoimagen pues va a hacer que la autoestima de nuestro paciente pues decaiga, caiga en depresión, que no asista al trabajo. Entonces eso le va a provocar problemas con su familia, sociales, de trabajo, sentirse inútil, sentirse infeliz, tímido, genera que no tenga los recursos económicos. Las restauraciones, como ya lo sabemos, pues entre más descuidos, pues más
costosas llegan a ser, entonces es más difícil que se lleguen a tratar. Entonces, todo esto se convierte en un círculo vicioso donde realmente nuestro paciente va a decaer en su salud y como ya lo vimos, no solamente bucal, sino sistémica. Esta famosa imagen que hemos visto varias veces, tú decides cuándo acudir al dentista. Una limpieza dental, pues lo sabemos, es más económica. La eliminación de caries, colocación de resinas, va aumentando nuestro costo. En cuanto a la destrucción de nuestra pieza dental va siendo mayor, endodoncias, coronas, pues va aumentando, igual dependiendo del tipo de tratamiento. Ya cuando hay pérdida de la pieza dental, cuando ya pierde su órgano dentario, muchas veces llega a pensar nuestro paciente, pues la extracción es lo más económico, pero realmente no todo termina en extracción. Necesitar una cirugía, un implante, la prótesis, al final llega a ser más costoso. Y todo esto porque no es solamente que se saquen el diente y se acabó el problema. No, realmente, como les digo, toda nuestra cavidad, nuestro sistema estomatognático, pues está relacionado con el resto del cuerpo de nuestro paciente. Entonces, debemos de hacerle hincapié en que si no restituye esa pieza dentaria, tenía un propósito, y si no lo restituye, va a causar problemas sistémicos. No generar un buen bolo alimenticio le va a causar problemas de salud en general a nuestro paciente. Vamos a continuar. Entonces, de lo que hemos estado hablando, existe una íntima relación entre la salud oral y la salud sistémica de nuestro paciente. Entonces, puede afectar de varias formas lo que es la salud oral, como les comentaba, desde la nutrición. La nutrición y la salud bucal interactúan de varias formas. La ingesta frecuente de bebidas, refrigerios azucarados contribuyen a la obesidad, a la caries dental, a generar diabetes mellitus, que son de los principales padecimientos o patologías que va a afectar a lo que es nuestra población. Una mala dentición eh, no va a permitir que logremos una masticación adecuada. El dolor dental también va a provocar que nuestro paciente no genere un buen bolo alimenticio. Los problemas al masticar debido a la falta de dentición van a interferir con una alimentación. Entonces, no solamente es que evitemos las bebidas azucaradas, los alimentos altos en carbohidratos, todo este tipo de mala alimentación, pues sí afecta a nuestra salud sistémica, generando obesidad, provocando diabetes, pero no solamente que cuide su alimentación, que coma alimentos sanos, sino que nuestro paciente tenga un excelente bienestar en su cavidad oral, que no tenga una oclusión adecuada, que tenga una maloclusión, no va a permitir que genere o que haga bien el proceso de masticación. Entonces, como les dije, si les falta dientes a nuestro paciente, pues también al no tener cada uno de sus órganos dentarios, cada uno tiene una función, los incisivos, cortar, desgarrar, remoler o moler los molares, cada uno tiene una función. Entonces, si tiene ausencia de estas piezas dentarias, no van a cumplir de una manera eficiente su función. Entonces, eso va a generar que tenga problemas de nutrición nuestro paciente y le va a generar que tenga problemas que no hizo bien la formación del bolo, va a tener problemas de regurgitación, problemas de dolores estomacales, diarrea, como ya lo dijimos, estreñimiento. Entonces, todo este tipo de afecciones, pues, no se queda solo en la cavidad oral, sino va a repercutir en su salud general, en su salud sistémica de nuestro paciente. Entonces,
hay interacción desde la nutrición, también problemas con uso y abuso de sustancias, como cuáles los más comunes, lo que es el alcohol. El alcohol pues puede llegar a desarrollar lo que son cánceres orales, en sinergia también con el tabaco, una mala higiene, caries, o enfermedades periodontales resultantes por el exceso en el consumo de alcohol. También el consumir tabaco, pues este tipo de pacientes van a ser propensos a los más comunes por todos los químicos que va a tener los tabacos: cánceres de pulmón, oral, enfermedad periodontal, incluso entre fumadores adolescentes. Cada vez los adolescentes ya son de menor edad. También el que consuman este tipo de tabacos en lo que son estos tabacos digitales o en las pipas, también no están libres o exentos de todo este tipo de productos químicos que va a contener lo que es el tabaco, y van a ser propensos a lo que son cánceres de pulmón. La marihuana, pues, va a generar problemas periodontales, gingivales, el uso de metanfetaminas, bruxismo, disminución en la cantidad de la producción de saliva, la cocaína, aumento de los dientes cariados y faltantes. Entonces, todo este tipo de sustancias, al utilizarlos en una forma excesiva, pues va a hacer que nuestra cavidad oral, nuestra higiene oral, desde nuestra higiene oral, tenga mayor dificultad para lograr tener un biofilm, una microbiota a niveles aceptables. Todo este tipo de patógenos va a hacer que tengan un ambiente más propicio para que proliferen. Entonces, todo este tipo de patógenos, pues sabemos que no se quedan en la cavidad oral, sino que se van a ir por todo el resto de nuestros sistemas. Entonces, el abuso de sustancias también nos da indicios de patologías que se van a presentar en el resto del sistema, y nos da indicios en la cavidad oral para poder detectarlos y poder prevenirlos para que no llegue a mayores consecuencias. ¿Qué otro tipo de adversidades o eventos adversos se pueden llegar a presentar también durante el embarazo? Durante el embarazo, pues, conocemos muy bien el dicho de que llegan los pacientes y dicen las mujeres embarazadas: es que cuando tuve a mi hijo se llevó mi calcio y por eso es que perdí 2 o 3 muelas. O por eso mis dientes se hicieron débiles y se me cayeron cuando tuve a mi primer hijo, y cuando tuve a mi segundo hijo se me cayeron otros 3 dientes. Entonces, sabemos que este tipo de resultados o de eventos adversos, pues va a provocar eh, el desajuste hormonal. Hace también que aumente lo que son los niveles de los patógenos de nuestra cavidad oral, y el más común es la periodontitis. Y la periodontitis se han hecho, como les digo, recientes y estudios anteriores, que está relacionado con el nacimiento prematuro de los bebés, y que también que tengan un bajo peso al nacer. Muchos de los doctores tienen como que las reservas de querer atender a un paciente con embarazo. Entonces, a veces se les llega a negar la atención a las mujeres embarazadas. Entonces, se llegan a pasar más de los 9 meses con su caries, avanza este tipo de padecimientos. Entonces, ya cuando quieren atenderse, pues ya llegan hasta la pérdida dental. Entonces, es por eso que se tiene que tener cultura de la prevención para evitar que
este tipo de padecimientos, que la caries, que las enfermedades periodontales avancen tanto durante toda esta etapa que muchas veces se les llega a negar el tratamiento a este tipo de pacientes en los consultorios dentales. Otro tipo de interacción que tiene en nuestra cavidad oral, como les dije, con las enfermedades sistémicas, son la obesidad y la diabetes. Este vínculo que existe oral y sistémico entre la obesidad y las enfermedades bucales está íntimamente ligado a la diabetes. Casi la mayoría de los pacientes obesos que descuidaron su salud oral llegan a término de padecer lo que es una diabetes tipo 2. Entonces, es importante tener un control glucémico. Un control deficiente de la glucemia se va a asociar con la enfermedad periodontal. Si nuestro paciente ya llegó hasta este tipo de padecimientos, llegar a tener lo que es la diabetes, pues va a hacer que su control glicémico no esté en niveles aceptables. Entonces, si sus niveles no están por debajo de 110, va a provocar que sea más susceptible a padecer una enfermedad periodontal. Sabemos que los principales signos y síntomas de la diabetes, pues llegan a ser lo que son las 3 Ps, poliuria, polidipsia, polifagia, pero no son los principales síntomas que va a tener nuestro paciente. También va a tener pérdida de peso, va a presentar con respecto a lo que es cavidad oral, serostomía. Si nuestro paciente va a tener serostomía, pues va a estar asociado con disminución en la cantidad de saliva. Entonces, la saliva, además de estar constituida por agua, pues también va a tener inmunoglobulinas, va a tener este, eh, sustancias, elementos que nos van a ayudar a la defensa. Entonces, si no están presentes en nuestras encías para ayudar a controlar los niveles patógenos de nuestro paciente, pues va a ayudar a que aumenten esta cantidad de patógenos y que se relacione con otro tipo de patologías. ¿Qué es lo principal que va a pasar? Se va a inflamar la zona. Entonces, esta zona de inflamación también no es solamente que los patógenos se distribuyen por todo el torrente sanguíneo, sino que la inflamación hace que nuestro cuerpo libere sustancias para combatir la inflamación. Entonces, el exceso de este tipo de sustancias también va a descontrolar sistémicamente a nuestro paciente. Entonces, es importante que los niveles de glucosa de nuestro paciente tengan niveles aceptables. La enfermedad periodontal, como les digo, un control deficiente de la glicemia se va a asociar con un riesgo de 3 veces mayor de tener periodontitis. En los diabéticos en los que se controlan. Entonces, es una cantidad 3 veces mayor la enfermedad periodontal y ya estuvimos hablando de que todo lo que puede desatar lo que es una enfermedad periodontal a nivel sistémico en nuestro paciente. Entonces, el tratamiento de la enfermedad periodontal también va a producir una mejora de entre el 10 y el 20% en el control glicémico de nuestro paciente con diabetes. Entonces, un paciente que va a tener diabetes va a ser más propenso a tener enfermedad periodontal. Entonces, sus consultas, pues, no las podemos llegar a extender a consultas de prevención cada 6 meses, sino reducirlo a cada 3 meses. Explicarle y hablarle acerca de que es más propenso y que este tipo de padecimientos de inflamación, de que le sangren las encías, no es solamente que le vaya a sangrar las encías, que se les inflamen, que todo se quede en la cavidad oral. Este tipo de patógenos se van a ir al resto del cuerpo y le va a ser más difícil controlar sus niveles glicémicos de nuestro paciente y esto, como ya lo sabemos, se va a asociar a enfermedades concomitantes de la diabetes, como una nefropatía, como infecciones, pie diabético.
Entonces, existen muchas enfermedades, muchos otros padecimientos, muchos otros signos y síntomas que se le pueden llegar a presentar a ese paciente si no tiene un cuidado adecuado de sus encías. Entonces, todo está relacionado y eso hay que hacérselo de notar a nuestro paciente. Y bueno, otro tipo de factores, factor iatrogénico, que como ya lo sabemos es el término para los efectos adversos causados por intervenciones diagnosticadas o terapéuticas que vamos a causar nosotros en nuestro paciente. No solamente, como ya lo sabemos o lo conocemos, un mal tratamiento, una obturación, una amalgama, una resina que no hayamos hecho de manera adecuada, que no hayamos quitado todo el material, todo el material cariado que haya tenido esa pieza dental, o hasta los puntos de contacto alto que hayamos dejado. No solamente hablamos de ese tipo de iatrogenias, sino también iatrogenias a nivel de medicamentos que nosotros podemos llegar a recetar en nuestra consulta. Nosotros podemos producir lo que es la serostomía, hablando de la cavidad oral, que les digo que la serostomía es un síntoma de boca seca que va a provocar que los niveles patógenos de la cavidad oral aumenten y que estos se vayan al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos que nosotros podemos llegar a recetar le pueden llegar a producir la boca reseca a nuestro paciente? Pues el uso de esteroides, de antihistamínicos, de diuréticos, antihipertensivos, opioides, antidepresivos, todo este tipo de medicamentos, doctores, causan serostomía en la boca de nuestro paciente. Entonces, este tipo de padecimiento, el tener una boca reseca, el que nuestro paciente, hablando de este tipo de padecimiento, no solamente que nosotros lo causemos, sino, por ejemplo, que sea un respirador bucal, un respirador oral, que por las noches ronque, que se duerme con la boca abierta, que dejemos una restauración alta que le moleste y que tenga la boca abierta, que tenga una dentición con una mandíbula prominente, que no pueda tener un buen sellado labial, que tenga hasta una gripa y que no pueda respirar por la nariz y que le provoque que tenga que respirar por la boca, va a hacer que su boca esté constantemente reseca. No solamente la diabetes causa boca reseca. Entonces, el tener este tipo de cantidad de saliva disminuida en nuestra cavidad oral no nos va a permitir que, que tenga una adecuada defensa en nuestra cavidad oral para que nuestro paciente evite que se puedan defender correctamente en, en nuestra salud en general de nuestro paciente. Y bueno, no solamente existen este tipo de padecimientos como la fiebre reumática, el EPOC, enfermedades que afecten al riñón, a nuestro corazón, a las vías coronarias, que son de las principales, la inflamación, como les digo, la infección, todo este tipo de padecimientos que empiezan desde la cavidad oral, pues van a afectar a nuestro paciente de una manera sistémica, lo va a afectar en su completo en general. Entonces, no es solamente que nosotros sepamos cuál va a ser el protocolo de atención para nuestro paciente, que más adelante en otra conferencia hablemos de cuáles son los pasos a seguir para poder atender a nuestro paciente. Antes que nada, debemos de saber qué es lo que puede llegar a afectar a nuestro paciente. El que tenga una cultura de la prevención es muy importante para que nosotros, hablando de lo que es, cómo lo vamos a tener, que él ya tenga el conocimiento de cómo se puede empezar a
proteger, a cuidar para tener una excelente salud, un bienestar social y, como ya lo vimos, que tenga una calidad de vida, que es lo que al final del día es lo que buscamos en nuestro paciente, no solamente hacerle una caries, quitarle una caries o ponerle una resina o ponerle un puente, sino que tenga una calidad de vida en general de nuestro paciente. Tratarlo como un completo, como un todo, involucrarnos con el resto de las profesiones. Para esto es importante que nosotros nos capacitemos para que sepamos identificar en la cavidad oral cuáles son los primeros signos y síntomas de los diferentes padecimientos que le pueden llegar a afectar la calidad de vida de nuestro paciente. Bueno, doctores, solamente ya para terminar, les voy a enviar un enlace de lo que es un cuestionario de Google Forms acerca de lo que estuvimos viendo para básicamente hacer retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento y para poder continuar más adelante esto de atención a nuestro paciente, protocolos de atención, más que nada con el COVID debemos de tener un mayor cuidado, saber que signos y síntomas se pueden llegar a presentar. Esta nueva normalidad nos hace que estemos cada vez mejor preparados, más capacitados para esta nueva normalidad a la cual nos estamos viendo envueltos, viendo presentes. Nosotros como profesionales de la salud debemos de estar siempre en constante capacitación con respecto a nuevas variantes, nuevos tratamientos, nuevos signos y síntomas que se pueden llegar a presentar y tener una cultura de la prevención, no solamente para el paciente, sino para nosotros, para poder cuidarnos. Para poder cuidar al paciente, hay que también cuidarnos a nosotros. Entonces, estos son temas que nos dan para hablar durante mucho tiempo, pero por el momento hasta acá llegamos. Pues les envío el enlace y muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde y eso sería todo. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Linda tarde. Bonita tarde.